Buenas noches. Me llamo Ramón Aguirre. Esto que les contaré me sucedió hace varios años cuando viajaba a Tax con autobús, cuya compañía prefiero omitir. Yo siempre viajaba de noche, pues me parecía más tranquilo. Además que los autobuses siempre van casi vacíos. Recuerdo que abordé el autobús como a eso de las 8 de la noche. Casi no iba gente y me tocó irme solo en el asiento. Así que decidí irme hasta el fondo. Y todo continuó normal. Me quedé completamente dormido. No sé cuántas horas pasaron, pero ya era de madrugada, cuando el autobús se detuvo de repente. Yo me asomé por la ventana y parecía que había ocurrido un accidente, pues se veían muchas sirenas y oficiales desviando el tráfico. Estábamos en completo alto, cuando un señor se subió. No vi cómo fue que le habían abierto la puerta y por qué lo habían dejado subir, pues ese autobús tenía puerta que impedía ver el área del chofer. Simplemente vi que caminó y se sentó justo en el asiento de al lado. Había muchos asientos desocupados, pero él por alguna razón quiso sentarse a mi lado. El autobús por fin comenzó a avanzar. Salimos de ese embotellamiento e íbamos en la oscuridad de la carretera, en medio del monte, cuando de la nada, aquel hombre que se acababa de subir comenzó a llorar descontroladamente. Yo empecé a sentirme muy incómodo. Sinceramente no quería, pero se me hizo muy descortés no preguntarle que si se encontraba bien. Así que lo hice, pero no recibí respuesta de su parte. Yo ya no quise insistir, pero sí me sentí algo tenso por la situación tan incómoda. Tampoco podía dormirme, pues el señor continuaba llorando. Cabe mencionar que el aspecto de aquel señor estaba algo descuidado. Yo le pensé mucho para cambiarme de asiento, pues me daba pena que aquel señor pensara que era porque no quería ir a su lado, aunque eso fuera verdad. Pero al final terminé haciéndolo, pues de verdad quería dormirme y también sentirme relajado, porque me seguía sintiendo muy incómodo de ver y escuchar a aquel señor llorar sin parar. Todo el tiempo que estuve ahí, en ningún momento dejó de hacerlo. Así que me levanté del asiento y le dije, con permiso, y caminé hasta uno de los asientos de adelante. Justo en ese momento, uno de los dos choferes entró al pasillo. Se dirigía al baño y como vio que me estaba cambiando de asiento con todo y maleta, me preguntó que si todo estaba bien, que por qué me cambié de asiento y yo le respondí en voz baja lo de aquel hombre, el que se acababa de subir. Y aproveché para preguntarle que si él podía averiguar qué le sucedía porque no dejaba de llorar, casi desde el momento en que se subió. El chofer hizo un gesto de confusión y me miró muy raro, como si le estuviera hablando un loco. Él me preguntó, ¿de qué hombre hablas? Nadie se ha subido después de que salimos de la central de autobuses. Yo le respondí muy extrañado, diciéndole de aquel hombre que dejaron subir cuando nos detuvieron por aquel accidente, hacía menos de una hora. Él me dijo que no habían dejado subir absolutamente a nadie, que en primer lugar, ellos tienen prohibido subir a personas en lugares que no sean centrales de autobuses y que estén marcadas en la ruta, mucho menos en la carretera, y que tampoco nadie había pedido subirse en ese lugar. Me dijo que tal vez lo soñé. En ese momento le dije, venga, acompáñame. Lo llevé hasta atrás hacia el asiento donde venía aquel señor, pero ya no había nadie allí. El señor no estaba en ningún asiento. También abrimos el baño y hasta decidí buscar en los maleteros, pues estaba completamente seguro de lo que vi. De verdad. Se los juro que de verdad lo vi. El chofer me volteó a ver y me dijo que me tranquilizara, que tal vez había sido un sueño y mejor me fuera a mi asiento e intentara descansar. Yo la verdad sí me molesté un poco, porque me estaba tomando como si yo estuviera loco o algo así. Pero no tenía modo de demostrarle que lo que le conté fue verdad. Así que me senté en mi asiento y solo me quedé pensando en toda la situación.
Pasaron unos minutos y cuando el chofer salió del baño, otra vez se acercó a mí y me preguntó que si recordaba la vestimenta de aquel hombre. Yo le dije que sí, que tenía la ropa descuidada y rota. Vestía una camisa roja y pantalón de mezclilla. Él solo se me quedó viendo muy desconcertado y con los ojos muy abiertos. Solo me dijo: no puedo creerlo. Yo le pregunté que qué pasaba. Él me respondió que en aquel accidente, en el que nos habían detenido por minutos, él y el otro chofer pudieron ver a una persona sin vida en el pavimento. Era quien había provocado el accidente y se había salido del coche. El hombre vestía camiseta roja, con pantalón de mezclilla. La misma vestimenta de aquel hombre que se sentó a mi lado. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El chofer me dijo que por favor no le contara a ningún otro pasajero de lo que estaba pasando, para que no hubiera pánico. Simplemente se retiró y, por supuesto, le ha de haber contado todo a su compañero. Yo todo el camino me fui con mucho miedo. Evidentemente ya no pude dormir y solo estuve volteando a todos lados del autobús, pues sentía que aquel señor se iba a volver a aparecer. Aquel señor que era un alma en pena, y que allí entendí por qué lloraba tanto. A partir de esa experiencia solo viajo de día, pues aquello me dejó marcado de por vida. Y si de algo estoy seguro, es que no quiero volver a ver a ningún fantasma. Jamás. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches a todos. Hace años, cuando estaba en la preparatoria, mi escuela hizo un viaje de excursión, desde San Luis Potosí hasta la ciudad de Guanajuato. Íbamos en un autobús rentado y éramos como 20 alumnos y 2 maestros, más el chofer, claro. Salimos a eso de las 9 de la noche de San Luis. Nos cayó la noche en la carretera y todos íbamos despiertos, platicando o riendo, algunos viendo películas, pero casi todos estábamos despiertos aún. Hasta que dio eso de la 1 de la madrugada. Ya algunos compañeros dormían, al igual que los maestros. Solo unos amigos y yo íbamos despiertos aún, cuando el camión giró por un camino entre la sierra. Yo estaba viendo hacia afuera y admiraba lo poco que se veía de la sierra, la cual se veía muy imponente al lado de nosotros. De pronto sentimos cómo el camión se tambaleó bruscamente. Parecía que un neumático se había reventado, pues también se escuchó aquel fuerte ruido donde parecía que había explotado. Pero casi nadie se despertó, solamente los maestros y uno que otro compañero. En eso vimos por la ventana que el chofer y los maestros estaban revisando la llanta trasera e intentando quitarla para poder poner el repuesto. De pronto, uno de mis amigos nos dijo: vengan, ¿qué es eso que se ve entre los árboles? Apuntaba hacia afuera, indicándonos lo que él estaba viendo. Mis amigos y yo corrimos a asomarnos y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Pues allá en la oscuridad de aquella montaña, allá entre los árboles, se veían varios niños pequeños, como de unos 6 años a lo mucho. Estaban tomados de la mano girando, como si estuvieran jugando. No los pudimos contar, pues no podíamos ver muy bien, pero eran aproximadamente 6 o 7 si no me equivoco. Niñas y niños. Nosotros nos asustamos mucho, pues ¿qué podían estar haciendo unos niños allí, en medio de la sierra, a esas horas y solos? Yo supe de inmediato que no eran niños en realidad, o que, si lo eran, ya no estaban en este plano. Un amigo empezó a despertar a nuestros compañeros para que ellos también pudieran verlos. En unos segundos ya todos estaban despiertos, asomándose por la ventana. Todos podían verlos, unos aterrados y otros con asombro, y unos poco riéndose porque les emocionaba aquella aparición.
Una compañera les tocó la ventana a los maestros que seguían afuera, del otro lado del camión arreglando la llanta. Les dijo que se subieran rápido al camión. Uno de ellos subió a preguntar qué ocurría. Cuando le enseñamos a aquellos niños jugando a lo lejos, el profesor se quedó tan impresionado como nosotros. Él nos dijo: no quiero que nadie se baje del autobús. Ahorita regreso. El profesor salió corriendo. Me imaginó que a contarles al chofer y al otro maestro lo que estaba pasando, para apurarlos y nos fuéramos de ahí cuanto antes. Pero el profesor hizo mucho ruido al bajar. Aquellas criaturas voltearon a ver hacia el autobús. Todos tenían ojos muy blancos, tanto que brillaban, de una manera tan tétrica. Dejaron de jugar solo para observarnos. De pronto, una compañera gritó, diciendo que se estaban acercando. Todos empezamos a tocarle la ventana a los profesores y al chofer para que se subieran rápido al camión, pero no nos hacían caso, pues aún estaban poniendo la llanta. Vimos que uno se asomó detrás del camión y en eso les empezó a decir al chofer y al otro maestro que se apuraran. Él seguía vigilando, pues aquellas criaturas cada vez se acercaban más, todos tomados de la mano, con sus ojos brillantes y aterradores. Por fin terminaron de poner la llanta y todos se subieron al autobús. Cerraron las puertas y el chofer encendió el camión. Todos seguíamos viendo impresionados y con terror aquellas entidades que parecían niños, que cada vez se acercaban más y más, hasta que por fin el chofer arrancó. Dos amigos y yo nos fuimos al frente a platicar de lo que pasaba con nuestros maestros y el chofer, pues seguíamos muy impresionados. El chofer de pronto dijo que él pensaba que eran los niños del accidente de los años 90. Un profe le preguntó que cuál accidente, y él nos contó que en esos años un camión escolar cayó de la sierra en ese mismo kilómetro, y que algunos niños habían perdido la vida. Que muchos decían que siempre que pasaban por ahí, algo les pasaba a sus coches. Se les ponchaba la llanta o de repente se les apagaba el motor de la nada, y que cuando alguien tenía la mala suerte de quedarse allí en la noche, podían ver a aquellos niños salir de entre los árboles. Que incluso una señora y su esposo habían desaparecido en ese mismo lugar, y que solo encontraron su carro allí varado, pero que ellos nunca los encontraron. El chofer nos contó que solo eran leyendas de la gente y que él nunca creyó en eso. Hasta esa noche, por supuesto, donde a nosotros nos tocó verlos y sentir su terrorífica presencia. Aunque nosotros corrimos con suerte de que pudimos salir de allí antes de que aquellas criaturas llegaran hacia nosotros, pues ahora sabíamos que sus intenciones no eran buenas. Tal vez algo maligno tomó las almas de aquellos pequeños que fallecieron, pues no creo que las almas de unos pequeños se queden en este mundo para hacerle daño a la gente. ¿Ustedes qué piensan? De regreso nos vinimos por otro camino y no he vuelto a pasar por ahí de nuevo. Soy Gilberto Molina y por mucho tiempo fui chofer de autobuses aquí en México. Conducía por todo el lado del sur del país. Quiero omitir las compañías para las que trabajé, pues no es relevante en mi relato. Durante muchos años uno vive cosas inusuales dedicándose a esto, viajando todo el tiempo por carreteras y más por las noches. Pero esto que les contaré sucedió dentro del mismo autobús. Yo venía de regreso junto con mi compañero hacia la ciudad de donde se inició el viaje, y ya no venían pasajeros, únicamente él y yo, pues ya no estábamos en servicio. Ya era de noche. No sé decirles qué hora era, pues ya no me acuerdo bien, pero la oscuridad era penetrante. Veníamos platicando de todo un poco cuando de repente escuchamos unos golpes. Él y yo nos quedamos viendo muy desconcertados,
e hicimos silencio para escuchar aquellos fuertes golpes. De pronto se volvieron a escuchar, pero ahora podíamos sentirlos. Venían de la parte inferior del autobús. Mi compañera aún así revisó el área de los asientos, pero no había nada ahí. Me dijo que claramente desde allá se podían escuchar aquellos golpes más fuerte, y que estaba seguro de que venían del maletero. Pero no teníamos idea de qué los provocaba, pues el maletero venía completamente vacío. Decidimos pararnos a la orilla de la carretera, para ir a revisar qué era lo que provocaba aquellos golpes. Pero cuando abrimos el maletero, los golpes pararon. Como ya sabíamos, ahí no había nada. Tampoco en la pequeña cabina donde los choferes dormimos cuando son viajes largos. En ningún lugar había nada. El autobús continuaba encendido, pero ya no se escuchaba ningún golpe. Así que solo subimos de nuevo y continuamos el viaje. Pasaron las horas y mi compañero me comentó que cuando le tocó bajarse a dormir, sentía cómo le tocaban el cabello, que incluso se despertó de golpe, porque sintió cómo le jalaron la manta con la que se tapaba, pero pensó que estaba soñando, o que se había caído con un movimiento del camión, pero que ahora estaba seguro que fue algo más. Así continuamos haciendo varios viajes más en ese camión. Incluso pasajeros que decían escuchar gritos o voces en el maletero venían conmigo o con mi compañero preocupados, diciendo que alguien iba abajo, que nos detuviéramos para ayudarlos. Nosotros teníamos que explicarles que no se preocuparan, que no era nada, aunque muchos se asustaban aún más. La situación llegó a tal grado que tuvimos que pedir a la compañía que nos diera otra unidad, debido a las distintas quejas de los pasajeros, que escuchaban voces, quejidos y golpes en cada viaje. Después de unas semanas nos cambiaron por fin de autobús. Nunca supimos a ciencia cierta qué era lo que habitaba ahí, aunque había rumores entre los operadores de esa línea, quienes decían que se trataba de almas en pena, de dos jóvenes indocumentados, quienes hace años se habían metido en el maletero de un autobús de esa compañía para viajar a otro estado sin identificación. Pero un grupo delictivo los había atrapado en un retén, quitándoles la vida y obligando a los operadores de aquel entonces que se llevaran sus cadáveres en el maletero. Sí, esas cosas suelen pasar en las carreteras mexicanas, y ahora estábamos casi seguros de que nuestro autobús era el que había transportado esos cuerpos. Tal vez por eso sus almas seguían allí. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por escucharme. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Soy Hernán Domínguez. Hace años, cuando estaba en la prepa, viajaba con mi madre de Zacatecas hacia Aguascalientes a visitar a mi abuela. Íbamos en autobús. Nosotros siempre viajábamos de noche, pues en ese entonces no estaba tan peligrosa la carretera, y nos gustaba llegar de día a casa de mi abuelita. Así que esa noche no fue la excepción. El viaje iba muy bien, todo muy normal. Yo venía viendo una película en las pantallas de los autobuses. La mayoría de las personas iban ya dormidas, pues ya pasaba de la medianoche, cuando de pronto el chofer frenó de golpe. Todos nos fuimos para enfrente de la inercia, pero no pasó a mayores. Casi todos se despertaron de inmediato, pero no sabíamos qué estaba pasando, pues al ver por la ventana vi que estábamos en medio de la nada. Todo estaba muy oscuro, solo el monte alrededor. En el momento que hubo completo silencio, de pronto se escucharon golpes afuera del autobús y gritos desesperados de una mujer. También escuchamos al chofer diciéndole: "No te puedo abrir". Todos se asomaban por las ventanas para ver quién era. Yo iba del lado de la puerta, así que alcancé a ver a una mujer llorando,
golpeando desesperadamente la puerta del autobús, con gritos desquiciados, pidiéndole al chofer que la abriera. El autobús empezó a mover lentamente, pues el chofer no quería atropellarla o aplastarla un pie. Pero de pronto, pude ver que algo salió corriendo a toda velocidad del monte. La tomó del cuello y se la llevó, desapareciendo las dos entre las altas ramas y la oscuridad. No sé decirles bien qué era. Parecía animal, pero también humano. Todo fue tan rápido que nadie de lo que vimos eso pudimos descifrar qué era aquella cosa, aquel humanoide tan escalofriante. Cuando eso pasó, el chofer frenó de nuevo, pues parecía que se había quedado en shock al ver aquel suceso. Como aquella cosa tomaba a la chica y se la llevaba corriendo a una velocidad increíble. Muchas personas estaban muy asustadas y le preguntaban al chofer qué había ocurrido. El chofer poco a poco empezó a acelerar para alejarnos de allí, mientras nos decía por el micrófono que guardáramos la calma y que permaneciéramos sentados, que él estaba tan desconcertado como nosotros y que, por supuesto, daría aviso a las autoridades. Nosotros llegamos a nuestro destino y jamás supimos qué pasó con aquella chica, ni mucho menos qué se la había llevado. Pero eso me traumó durante mucho tiempo. Solo espero que la chica haya sobrevivido, aunque, siendo sincero, lo dudo mucho.